Bueno, dejábamos planteado este eje, ¿no? Políticas de gradualismo como las que se están llevando adelante o las políticas de impacto, de shock, que se vienen planteando, como vos bien decías, en encuentros como el del Hotel Yao Yao y también, por supuesto, en la reproducción mediática. Bueno, son diferencias notables, digamos, ¿no? En realidad, como decíamos hace un rato, el acuerdo con el fondo es un plan económico gradualista. Establece objetivos al 2025. Ese plan fue aprobado en el Congreso de la Nación por parte del oficialismo y parte de la oposición. Básicamente diputados y senadores que responden a la línea de Juntos por el Cambio, donde está Larreta, donde está Gerardo Morales, etcétera, aprobaron. No se hubiera aprobado sin el voto de ellos, en realidad. Fue necesario el voto de ese segmento de la oposición, pero hoy claramente hay actores que están planteando, como Milei, ¿no es cierto?, que hay que ir por una política de shock. Digo, lo diferencio de Patricia Bullrich, que también plantea una política de shock, pero no habla de aspectos mucho más extremos, como los que está planteando Milei, ¿no? ¿Cuáles son esas, hablábamos fuera de cámara acerca del análisis que vos tenés de cómo surge incluso hasta las cuestiones de fondo, se puede decir ideológicas, ¿es liberalismo, no es liberalismo? ¿Cuáles son esas posturas extremas que estabas planteando de Javier Milei? Yo creo que hay que analizar y separar lo que es la visión ideológica que él tiene del juego de intereses al cual él responde. Bien. Porque son dos cosas que en el fondo terminan chocando en algún punto, digamos. Desde el punto de vista de la visión ideológica, él dice responder, y lo ha escrito en sus libros, a una escuela que se llama la Escuela Austríaca. ¿Y qué significa eso? Que es una escuela del pensamiento liberal, digamos, neoclásico, así se le llama, de segunda mitad del siglo XIX. En realidad estamos hablando de un pasado lejano también, que era una línea de pensamiento en extremo liberal, pero la verdad planteada desde economistas, no diríamos de gabinete, pero sí gente con poca experiencia práctica. De hecho, lo que plantearon nunca fue aplicado en Austria, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. Eran pensamientos de extrema, teóricos, pensadores totalmente teóricos, digamos, planteando posiciones muy extremas en términos de liberalismo. Milei dice reconocerse en ese segmento de pensamiento, pero yo digo, lo lleva a un extremo ya de carácter, yo digo, irracional. ¿Por qué? Porque estos pensadores de la escuela austríaca eran liberales extremos, digamos, pero dentro de un marco con cierta lógica, digamos. Acá hay un proceso, yo digo, que separa eso y lo lleva a un plano irracional. Pensemos ejemplos. Milei llegó a decir, en algún programa de televisión, que un padre tenía derecho a que sus hijos se murieran de hambre, no darles de comer, bajo la visión liberal de que nadie me puede obligar a hacer algo que no quiero. Un planteo liberal. Nadie me puede obligar a hacer algo que no quiero. Así que yo no quiero darle de comer a mis hijos, se pueden morir de hambre. Después, por supuesto, traduce eso en la lectura de decir, bueno, de última puede haber un mercado, lo dijo él, puede haber un mercado de niños. Es decir, vos no querés darle de comer a tus hijos, se los puedes vender a Paula. Bueno, ese punto, o plantear, por ejemplo, que está a favor de un mercado de órganos. Entonces, a vos no te alcanzan los recursos económicos, puedes vender un riñón, alguien lo va a comprar, etcétera, etcétera. Eso es llevar la situación a una posición del liberalismo con la cual, digo, ninguno de los economistas que él referencia estarían de acuerdo. Es todo un disparate. Ahora, en el plano estrictamente económico, porque él lleva el planteo económico a planos sociales. Sociales, claro. A planos sociales. Como el voucher para la educación. Exactamente, oferta y demanda y libertad económica para hacer lo que quiera para un mercado como este, como el de los órganos, o comprar y vender chicos de manera liberal. Pero en el plano estrictamente económico lo que hace además él, que es muy peligroso en contradicción con lo que está expresando allí, en ese planteo liberal, es la lectura de un elogio a los monopolios privados que llama la atención. Porque ningún economista liberal convalidaría semejante cosa. Él dice, en realidad, los monopolios no son malos, lo dice en uno de sus libros, el último que escribió, y si algún empresario consiguió tener o llegar a una posición monopólica, en realidad eso es algo que los prestigia y en realidad es un exitoso, hay que apoyarlo como alguien exitoso. Ningún economista liberal de ningún marco teórico aceptaría semejante argumento. Lo que pasa es que en realidad eso remite ya no a la visión ideológica, sino a quienes lo financian. Sino a quien te está financiando. Claro. ¿Y quiénes lo financian? Bueno, en la Argentina obviamente Eurnequian, que es un monopolista, alguien que accedió al monopolio prácticamente de los aeropuertos en la Argentina con los beneficios que le otorgó Menem y con quien él ha trabajado históricamente. Pero volviendo a lo anterior, donde está la contradicción. Porque cuando vos decís, bueno, un tipo liberal que dice que vos podés vender a tus hijos, que podés vender los órganos, porque la libertad, etcétera, etcétera, sin embargo se opone al aborto. Y vos decís, a ver, ¿cómo es esto?
¿Estás a favor de que alguien puede matar a sus hijos, dejar que se mueran y de repente estás en contra del aborto? Bueno, porque él responde también a fundaciones de ultraderecha de los Estados Unidos que lo han estado financiando históricamente y que son antiabortistas. Claro. Entonces ahí te encontrás con una contradicción en el discurso que tiene que ver con intereses, con un juego de intereses, ¿no? Ahora, también tiene que ver con un juego de intereses la lectura con respecto a las relaciones internacionales, un tema no menor para la Argentina, porque estamos en un contexto internacional donde es creciente la conflictividad de intereses entre Estados Unidos y China. Creciente, en términos de intereses y de hegemonía global en el proceso de la economía mundial. Y acá me gustaría rescatar, si tenemos un segundo, un reportaje. Claro. Que rescaté el año pasado, justo lo encontré, donde un periodista, que tal vez no estaba muy anoticiado de lo que tenía que preguntar, en un momento le dice a Milei, si usted fuera presidente, ¿qué haría con respecto a la relación con Cuba y Venezuela? Y Milei dice, yo cortaría las relaciones con Cuba y Venezuela, las voy a cortar, dijo, no que las cortaría, las voy a cortar cuando sea presidente, porque no se puede tener relaciones con un país comunista. Entonces el periodista le dice, ¿y China? Y Milei dice, también. Periodista, yo lo miraba al periodista, cómo le iba cambiando la cara. El periodista dice, ¿también qué? Le dice el periodista. No, también hay que cortar relaciones con China. Entonces el periodista le dice, China es el principal cliente comercial de la Argentina. Ah, no importa, dice Milei, aquí hay que ser ético y hay que cortar las relaciones con China. Yo cuando lo escuchaba decir eso, recordaba, por supuesto, en términos, llamémosle ideológicos, o en términos de mercado, que él, a ver, ¿dónde separamos la ideología de los intereses y los negocios? Las declaraciones que hizo Susana Malcorra, la primera canciller que tuvo Macri, que en su primera conferencia de prensa terminó diciendo, en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, no la ideología. Acá donde parece la contradicción de Milei en términos de la Argentina se está orientando hacia el sudeste de Asia, no solo hacia China, hacia la India, hacia Vietnam, donde hay una gran cantidad de países que no respetan el concepto de la democracia formal, ¿no es cierto? Pero está claro que acá es donde aparece toda esta situación. Yo cuando en alguna conferencia con productores agropecuarios menciono esto, claro. Y los productores se miran entre ellos, como dicen, esto es una locura. Es decir, ¿cómo vas a cortar relaciones con China, con Vietnam, que ya es el quinto cliente comercial de la Argentina? Porque lo que importa es dónde estamos discutiendo nuestros negocios como país, como sociedad, ¿no es cierto? Claro, y dónde vendemos, quiénes son, como decís vos, nuestros clientes. ¿Y cómo se tracciona eso también con todo lo que tiene que ver, porque lo has dicho en otras, incluso acá en este programa, en Periodistas, cómo se reproduce todo esto desde los medios de comunicación? Y vos decías también, desde las agendas de los medios de comunicación, que son hegemónicos, que sabemos también que tienen, digamos, pero que ya también están como recogiendo algunos el guante de potenciar semejante tipo de declaraciones de Milei. Bueno, yo en realidad he hecho periodismo muchos años y uno siempre dice, cuando aparece un tipo en muchos programas de televisión simultáneamente en Buenos Aires, alguien lo está bancando, digamos, nadie puede aparecer así de la nada. Y en realidad, por supuesto, le estaba respondiéndole a Unequian, que es su jefe político, llamémosle así, que era el director, el jefe del Grupo América. O sea que además en un momento es muy evidente cómo Milei empieza a crecer en los medios de comunicación que eran parte del Grupo América, y eso fue lo que lo condujo al posicionamiento que tenía, ¿no es cierto? Y bueno, hoy es parte de algo que los mismos medios están tratando de rebobinar, porque sienten, bueno, como esto, tal vez a algunos grupos económicos se le ha ido de la mano, en términos de lo que significa apoyar esto, porque además pensemos en la contradicción de determinados discursos, ¿no? Porque Milei dice, yo soy liberal. El liberalismo no es solo económico, es un pensamiento político, económico, social, donde una de sus piezas fundamentales, digo yo, en términos filosóficos, es el respeto por la opinión, por las opiniones ajenas, digamos. Esta es una pieza fundamental del liberalismo. Y acá es el odio, la lectura del respeto al que piensa distinto, algo que Milei está absolutamente ausente, con un mensaje violento, digamos, y que por supuesto rechaza absolutamente las posiciones que no coinciden con las de él, ¿no? Sí, se habla después de la propuesta de Milei es dolarización. Sí, no, se puede, no se puede. Bueno, yo siempre digo en clase con los alumnos que para que una política económica sea viable, tiene que ser viable técnicamente y tiene que ser viable políticamente. Yo digo, lo que está planteando Milei en términos de dolarización es inviable técnicamente e inconsistente políticamente. Desde el punto de vista técnico, además, para hacer una cosa más o menos razonable, debería, para dolarizar la economía argentina y cambiar todo la circulante, los pasivos del Banco Central, las LELIQ, etcétera, hay estimaciones de todo tipo, pero deberían hacer falta unos 40.000 millones de dólares.
que no sé, ¿No hay? los traerá No. Papá Noel, digamos, no sé de dónde van a salir, digamos, obviamente no existen, pero eso en un aspecto estrictamente técnico. Supongamos que Papá Noel apareciera y le pusiera 40.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares y pudiera hacerse una transformación en términos de dolarización. Lo que eso generaría como política económica es una brutal, digamos, corrección en términos monetarios y fiscales que conduciría en lo inmediato, por supuesto, a un escenario profundamente recesivo de la economía argentina. Pero además hay ganadores y perdedores. En realidad los ganadores, hay ganadores en el marco de lo que está diciendo. Los ganadores serían sectores exportadores y algunos grupos económicos muy concentrados, monopolistas básicamente de esos segmentos. Para el conjunto en general de la sociedad el resultado sería tremendo, digamos. Y yo rescato esto en términos también de la lectura, cuando uno interpreta las intenciones de voto que pueda haber, o la gente que pueda hablar bien de políticas de este tipo, yo digo desconociendo el entramado de lo que hay detrás. Yo puedo entender, no compartir, pero sí entender que haya gente joven sobre todo que descrea del sistema democrático. Lo puedo entender, no lo puedo compartir, pero lo puedo entender. Y entiendo también que haya mucha gente que está hastiada, fastidiada de quienes han gobernado la Argentina durante los últimos años. Ahora que un trabajador, un asalariado, un jubilado, un monotributista, alguien que está en los sectores informales, crea que votando a Milei, más allá de los otros razonamientos, puede mejorar su nivel de vida y sus niveles de ingreso, si bien se está equivocando profundamente. Como decíamos recién, la dolarización de la economía argentina y el conjunto de políticas que Milei quiere llevar adelante, en realidad van a beneficiar a un segmento muy reducido de la sociedad, exportadores y sectores monopólicos, en perjuicio, digamos, en detrimento del resto de la sociedad. Con lo cual no solamente vamos a ir a un proceso de empobrecimiento de amplios segmentos de la sociedad argentina, sino a un escenario de cada vez más desigualdad, que se traduce muy probablemente para mí en un escenario difícil de gobernar también. Difícil de remontar. Nos tenemos que ir rapidísimo. Te pido diferencias y semejanzas con Bullrich. Parecen estar más cerca que lejos. Están muy cerca, pero Patricia Bullrich no habla de dolarización, al menos hasta ahora. Pero no están tan lejos, digamos, en términos de el impacto o el planteo de cómo eliminar el déficit fiscal, porque, a ver, déficit fiscal, el 50% del gasto público se va en pago de jubilaciones y pensiones. Que Patricia Bullrich diga que en 6 meses va a eliminar todos los planes sociales. ¿Cómo sostenés eso en la calle, digamos? ¿Sacás el ejército a la calle? ¿Qué vas a hacer? Es decir, hay cierta irracionalidad en los argumentos que ciertamente responden a que hay gente que quiere escuchar eso, sin entender lo que hay detrás en términos de las consecuencias que ocurrirían en la sociedad si se toman medidas de ese tipo de manera, digamos, muy rápida. Desde otros segmentos, como los de Larreta o Gerardo Morales, el objetivo es decir, sí, tenemos que terminar con los planes sociales, tenemos que ajustar las cuentas fiscales, el propio Fondo Monetario lo dice, pero no lo podemos hacer de una noche a la mañana. Claro, de shock. Es un proceso que tiene que llevar un tiempo porque hay que acomodar otras variables de la economía argentina para que eso no termine siendo explosivo en términos sociales. Sin Gracias. duda, Carlos, tiene que Sí. ver, como decías vos, con la disputa del sentido y con lo que quieren decir, pero sin vacío de ese contenido, como vos decías, ideológico y técnico. ¿Es posible llevarlo? Bueno, Y un juego de intereses. Así porque es. eso Gracias, importante. Carlos. Muy muchísimas amable. gracias.